Bienvenidos a la Universidad Virtual de Chile en este 18 de diciembre del 2022. Estamos a punto de entrar en festejos, el festejo más grande del año, que es el 24 de diciembre, fecha de la Navidad. ¿Qué les parece? Lo importante no es abrir los regalos en sí, en esta Navidad, sino abrir nuestros corazones para todos aquellos seres queridos que los amamos, que los queremos. Vamos a ver el curso de hipnosis clínica, módulo número 241, pacientes cancerosos con náuseas producidas por la quimioterapia, conclusiones. Además vamos a ver intervenciones de Milton H. Erickson para controlar el dolor. Va a estar interesantísimo, así es de que tomen su asiento, concéntrense, respiren profundamente para que todo aquel conocimiento que acumulen el día de hoy sea práctico para ustedes para todos los días de su vida. Comenzamos. Conclusión. El proceso de concreción de los síntomas es una técnica eficaz, pero por supuesto rara vez constituye una terapia completa. Como terapeutas debemos familiarizarnos con una amplia variedad de métodos y decidir con sensatez cuál aplicaremos a un caso dado. Solo he ofrecido unos pocos ejemplos en los que la concreción de los síntomas y los recursos aceleró evidentemente el tratamiento. Desde luego que aún en estos casos ilustrativos hubo muchos otros factores que coadyuvaron al éxito de la terapia e incluso a la cooperación entre paciente y terapeuta en el trabajo de idear la concreción. Se me ocurre que Erickson tendía con frecuencia a pensar y expresar sus comunicaciones a los pacientes mediante formas literales y concretas. Estuviera o no acertado en creer que las personas en trance solían responder literalmente, quizás tuvo razón al suponer que la mente inconsciente opera de modo literal y concreto, y por lo tanto el uso de un lenguaje concreto nos permite hablar con ella de manera más directa. La eficacia y potencia de estas formulaciones literales y concretas también podría atribuirse a su sencillez y claridad o a su similitud con el modo en que hablaríamos a un niño respectivo. Creo sinceramente que a menudo podemos ayudar al máximo a nuestros pacientes hablándoles como si fueran niños o al menos hablándoles al niño que llevan dentro. Quizás sea así porque de niños fuimos más flexibles y abiertos que nunca, más dispuestos a aprender cosas nuevas. Este juego, al que llamamos hipnosis, es un modo agradable, con frecuencia elegante, de abordar el mundo mágico de los niños. 21. Intervenciones de Milton H. Erickson para controlar el dolor. Roxana Erickson Klein. El control del dolor es un tema que me ha interesado desde siempre. Tal vez las circunstancias de mi crianza despertaron mi curiosidad por él. Cuando tenía 3 años, mi hermano Robert, de 7, fue atropellado por un automovilista que huyó. Pasó meses enyesado, tendido en un sofá. Mi padre, Milton Erickson, sufrió a diario dolores bastante intensos ocasionados por su síndrome poliomielítico y pospoliomielítico. Ambos se adaptaron a graves invasiones de su bienestar personal. La exposición cotidiana y constante a estas experiencias ajenas me permitió el dolor no como un intruso ocasional, sino como un hecho de la vida. Desde temprana edad comprendí que podía presentarse inesperadamente y afectar a cualquiera. También advertí que no tenía por qué arruinarnos la vida. Podía ser una molestia, un problema, un desafío, pero siempre quedaba margen para una mejoría. Me considero una persona afortunada, mucho más afortunada de lo que percibí por entonces, por haber podido proponer y discutir mis ideas y colaborar con mi padre en la formulación de técnicas para resolver problemas. Para mayor claridad, me referiré a mi padre, el doctor Milton H. Erickson, nombrándolo por su apellido. Deseo señalar, empero, que para mí siempre es papá.
Este capítulo tiene por objeto proponer 5 categorías amplias, dentro de las cuales podemos agrupar de manera flexible las intervenciones hipnóticas contra el dolor. Comenzaré por reseñar 11 intervenciones descritas por Erickson 1967 para luego referirme a las 5 categorías, ejemplificando cada una con casos inéditos. Mi intención es mostrar la variedad y el alcance de las intervenciones posibles ante problemas relacionados con el sufrimiento. El control del dolor fue solo uno de los campos en que trabajó Erickson. Entre sus mayores contribuciones a las ciencias de la conducta figura el estudio, aplicación, desarrollo y perfeccionamiento de la hipnosis como instrumento terapéutico, ético y profesional. La hipnosis es un poderoso instrumento terapéutico que impone una gran responsabilidad a quien lo utilice. Las necesidades y el bienestar del paciente tienen prioridad absoluta en cualquier centro de atención de la salud. Las técnicas de control del dolor deben estar supeditadas, como todo método hipnoterapéutico, al tratamiento médico, fisiológico y psicológico del paciente. Han sido ideas para que los profesionales de la salud las usen en sincronía con medidas terapéuticas holísticas. Antes de empezar a trabajar con un paciente que experimenta dolores fisiológicos, el terapeuta debe comprender los procesos fisiopatológicos actuantes. Entenderá con claridad el proceso del dolor, las condiciones médicas específicas que afectan al paciente, su medicación, incluidos sus efectos y las ramificaciones potenciales de las sugestiones. Aconsejo a todos los terapeutas que se interesan seriamente por trabajar con estos pacientes que estudien la fisiología patológica e investiguen la utilidad del dolor. Sin esta información vital, la aplicación errónea de los conceptos podría comprometer los mecanismos protectores y procesos curativos naturales del cuerpo. Si cada uno de ustedes son mis seguidores, ya van a tener el conocimiento pleno de anatomía, fisiología y patología que he dado durante todos mis cursos, tanto de biomagnetismo, de homeopatía. Entonces, todas las personas que han estudiado todos mis cursos, porque así tengo estudiantes, son máster en medicina alternativa y pues han ayudado a muchísima gente y no se diga de tener recursos necesarios para vivir bien. Un buen terapeuta tiene, un buen terapeuta tiene muchos pacientes porque está entregado 100% a su profesión. De más está decir que el terapeuta debe trabajar en estrecha colaboración con el médico y otros miembros del equipo de salud a fin de asegurar la armonía de sus esfuerzos y su encauzamiento preciso hacia la curación y el mayor bienestar del paciente. Todo terapeuta que desee reducir la respuesta de un paciente frente al dolor tiene la gran responsabilidad de enseñarle a reconocer las señales de alarma que resulten camufladas o disminuidas por el tratamiento y a prestarles atención. También tiene la responsabilidad de individualizar el tratamiento en su trabajo terapéutico. Erickson destacó la necesidad de adecuar terapia y tratamiento de manera que se ajusten a la persona del individuo y a la situación en que se encuentra. Este concepto reviste especial importancia en las intervenciones para controlar el dolor. Erickson presentó algunas de sus técnicas hipnóticas de control del dolor ante el Congreso Internacional de Hipnosis y Medicina Psicosomática, celebrado en París en abril de 1965. Su informe, 2 veces impreso, fue profundizado posteriormente. Haré una breve reseña de cada aplicación para luego describir las 5 categorías más amplias y los casos ilustrativos. Eso lo veremos en el próximo módulo. Creo yo que para el manejo del dolor, muchas veces uno tiene que utilizar medicinas. Por ejemplo, yo utilizo mucho la medicina homeopática. Si es, por ejemplo, un dolor de rodillas, un dolor de columna, podemos auxiliarnos por lo pronto con diclofenaco, con complejo B,
que sea bajito de 50 para que el paciente esté desinflamado de donde tiene el dolor, mientras la homeopatía hace efecto, porque muchas veces uno no receta lo adecuado de acuerdo a la mentalidad del paciente. Yo creo que casi todos ya saben cómo actúa la medicina homeopática, porque deben de tener todos los síntomas mentales o la mayoría de los síntomas mentales de cómo se conduce el paciente. Por ejemplo, si yo doy hipericum a un paciente que se cayó, que se dio un centonazo, le va a actuar perfectamente. Si yo doy Justox a una persona el cual tiene en sus articulaciones, voy a saber plenamente que ese dolor mejora al caminar. Puede ser que al levantarse le duela más, pero conforme camina se va disminuyendo el dolor. Tengo otro medicamento que es todo lo contrario, que es Brionia alba. Ese le duele en cuanto empieza a caminar. Justox, el paciente que le corresponde ese medicamento cuando está acostado, son peor los dolores y se tiene que levantar de la cama. Yo te recomiendo que hagas el curso de homeopatía que está excelente. Son 301 módulos en la cual te vas a emocionar con cada curación que hagas. Yo con mi paciente doy con todo. Si por ejemplo no puedo quitar el dolor tan rápido con el diclofenaco, con la homeopatía, me voy al recurso de la acupuntura, que es excelente, es maravillosa la acupuntura para quitar dolores. Acércate a mí para que tengas todos esos conocimientos para que lo apliques a tu práctica diaria y que se sumen a tu currículum cada vez más. Soy tu amigo, el doctor Mario. Nos vemos en el próximo módulo. Chao, chao.